con nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Osiris de León, quien es un experto en temas de geología, ingeniero geólogo, también en temas académicos, con conocimientos ya de hace varias décadas, ambientalista y político. Hablamos fuera del aire sobre un poco su visión de Ecuador. Le damos la bienvenida aquí a su espacio, El Mundo del Seguro, ingeniero, agradeciendo a la vez el que haya aceptado tan rápido esta solicitud de entrevistarle, usted regresando precisamente del hermano país de Ecuador con todos estos temas que han ocurrido lamentablemente. Y quisiéramos alertar a nuestra población con su conocimiento, con su visita, con hechos anteriores, su valoración sobre este lamentable hecho en el país de Ecuador. Saludos, gracias inmensas por permitirme esta conversación con todos ustedes, con todo el país y hablar de un tema que en el momento actual está llevando mucha preocupación a la hermana República de Ecuador. Porque es que el sábado 16 de abril a las 7 de la noche, un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter golpeó la zona noroccidental de Ecuador con epicentro en Pedernales. Y allí quedaron destruidas las comunidades de Pedernales, Manta, Jama, Puerto Viejo y algunas otras comunidades más pequeñas que están en el borde litoral occidental del Ecuador. Cuando uno vaya y llega a la zona, recorre las carreteras, se encuentra primero que las carreteras están rotas, los puentes funcionaron bien, pero el asfalto y los aproches de acceso a las carreteras funcionaron mal. Y esto dificultó la rápida llegada de unidades de socorro. Cuando uno va a los hospitales, algunos se cayeron, otros no se cayeron. Pero los que no se cayeron están tan cuarteados, tan destruidos que hay que demolerlos. Por tanto, no hay médicos dentro, no hay enfermeras, no hay pacientes. Y lo que se trata de hacer es de prestar servicio desde fuera del hospital. Por ejemplo, en el Hospital Oncológico de Puerto Viejo, la asistencia se está dando afuera, en una carpa, porque no se puede entrar porque el hospital está prácticamente en estado de colapso. Pero cuando uno llega a Manta y encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IESS, está abandonado, está desierto, porque el nivel de agrietamiento que quedó es tan alto que es inutilizable. Pero lo mismo pasó con las escuelas. La UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, acaba de decirle al mundo que 120,000 niños ecuatorianos se han quedado sin escuelas porque sus escuelas colapsaron. Si a eso usted le suma que la Organización de Naciones Unidas, junto con el gobierno ecuatoriano, están buscando 3,000 millones de dólares para tratar de reconstruir 10,000 edificaciones que colapsaron, estamos hablando de una pérdida material muy alta, una pérdida de vidas muy alta, una pérdida laboral por un largo periodo de tiempo que va a ser muy alta porque hay decenas de miles de personas heridas que por meses no podrán reincorporarse a sus trabajos y todo esto representa un duro golpe para la economía de Ecuador, para la sociedad de Ecuador, para Latinoamérica y nosotros, los dominicanos, debemos mirarnos en ese espejo. Así es, ingeniero, muy acertadas sus declaraciones y a la vez escalofriantes con el detalle que usted las está dando. Antes de preparar nosotros la entrevista para hacer la invitación a usted al programa, nos permitimos mirar un poco en sus redes sociales, donde se expresaban muchas personas comentándole, preguntando, usted aseverando informaciones desde el lugar de los hechos. Y la verdad que es bien penoso, primero las vidas humanas que ya están cuantificadas en casi 700, con 50 personas desaparecidas, cientos de personas heridas, y las pérdidas materiales. La segunda pregunta sería, ¿cómo ha reaccionado el pueblo, o sea, el ecuatoriano? ¿Cómo está el sentir allá? ¿Cómo el Estado está respondiendo? Rápidamente el presidente Correa se ha hecho cargo un poco, líder de la situación. ¿Cómo va ese proceso? Al momento del terremoto, el presidente Correa estaba en Italia. Italia. Y de inmediato procedió a desplazarse hacia su país, Ecuador, para llegar al lugar de los hechos, al lugar de desastre. Los aeropuertos estaban inhabilitados porque quedaron dañados porque el terreno se movió verticalmente y partió pistas. Ya están en proceso de recuperación y ya el día de hoy el aeropuerto de Manta está comenzando a dar servicio. Pero en ese momento estaba fuera de servicio. Había que estar viajando en helicóptero y aterrizar en un estadio de béisbol, en un área verde, en cualquier lugar. Y eso tuvo que hacerlo el presidente Correa. Los organismos internacionales se han incorporado. Pude ver el pasado sábado que miles y miles de ecuatorianos, en una larguísima caravana,
se desplazaron desde Guayaquil hasta Puerto Viejo, hasta Manta y hacia Pedernales. Lo puedo certificar porque como me estaba desplazando en la zona, el tránsito se puso bastante difícil a lo largo de la carretera porque las filas de vehículos eran interminables. Y usted veía que en cada vehículo iban botellas de agua para compartir, alimentos crudos o cocidos para compartir, frazadas para compartir. Y cuando usted recorre las carreteras, usted ve mucha gente debajo de casas de campaña improvisadas con fundas plásticas. Nunca es igual ver un terremoto en la televisión o en la prensa escrita que verlo in situ. Claro. Porque cuando uno lo ve in situ y uno recorre cientos y cientos y cientos de kilómetros en carretera y uno ve tanta y tanta y tanta gente en la calle pidiendo ayuda, que usted no hace más que ir, como tuvimos que hacer nosotros, a un supermercado y comprar cientos de litros de agua para ir repartiendo en la carretera a gente que estaba muerta de sed, a policías que estaban allí vigilando edificios colapsados y que no se quería permitir el acceso de todo el público por un asunto de, digamos, de saqueo, pero muertos de sed bajo el sol, sin agua, y uno tener que ir a compartir con ellos botellitas de agua porque uno veía que realmente había una necesidad imperiosa. En medio de un terremoto hay tres cosas que no deben faltar nunca. Primero, el agua potable. Claro. Segundo, alimentos que no se deterioren con el tiempo. Y tercero, medicamentos básicos para poder contrarrestar brotes virales o bacteriales. Porque es muy común que en cualquier zona del planeta donde ocurre un terremoto pueda venir el cólera días después. Correcto. Pasó en Haití. Correcto. Pasó en Perú. Ha pasado en muchas partes del mundo. Entonces son cosas que hay que tenerlas a mano. Los gobiernos deben tenerlas, los hospitales deben tenerlas, a veces la propia población debe tenerlo de manera particular. Pero te puedo certificar que vi una respuesta positiva, rápida, oportuna, elegante, correcta, de parte de la población, sobre todo de Guayaquil. Pude ver en la televisión larguísimos telemaratones, Sí. recaudando fondos, alimentos, agua potable y frazadas para compartirla con la gente que hoy día no tiene nada porque lo perdió en el terremoto. Correcto. Usted como experto en el tema, entendemos que cada país, cada nación cuenta con protocolos ante situaciones como esta, post-evento. ¿Cómo se han cumplido esos protocolos? ¿Son iguales que en países desarrollados? ¿Cómo fue la acción, digamos, para contrarrestar el perder más vidas humanas, el tema productividad nacional? Alguien decía la semana pasada, escuché en televisión, diciendo que cuando un país, un evento de estos ocurre, hay un retraso económico de años hacia atrás. Lo vimos recientemente de cerquita con Haití, vimos todo lo que se volcó la comunidad nacional e internacional a ayudar a Haití. ¿Cómo ocurrió eso en Ecuador? Porque si en Haití escuchamos cientos de miles de vidas que se perdieron, aunque una vida es importante, gracias a Dios no hemos llegado a 1000 vidas perdidas en Ecuador. O sea que algunas acciones pudieron haber hecho ellos para contrarrestar la pérdida de más vidas humanas. Mire, en el caso del terremoto de Haití tuvimos pérdidas de vidas oficialmente registradas por 316.000, 350.000 heridos y 1,5 millones de damnificados. Dios mío. Hasta ahora, la ONU y el gobierno entienden que los damnificados en Ecuador son del orden de 720.000. Wow. Piensa que podrían reducirlo, pero yo pienso que eso puede aumentar. Los muertos, hasta ahora oficialmente registrados, están cerca de 700. Pero te puedo decir que la comunidad de Jama, que está entre Canoa y Puerto Viejo, ahí me dice la gente que vivían cerca de 19.000 personas y que la ciudad completa está colapsada. Colapsó. Y todavía hay muchos escombros que no han sido removidos y que se va a encontrar muchos cadáveres ahí abajo. Te lo puedo decir por el caso de Haití. A mí me tocó llegar a Haití después del terremoto, horas después. Afortunadamente conseguimos un helicóptero y llegamos allí en un helicóptero. Me tocó llegar lo más rápido que pude al terremoto de Guatemala, hace unos 3 años. Y en esta ocasión me tocó llegar lo más rápido que pude al terremoto de Ecuador. Porque trato de ir a donde ocurre un terremoto lo más rápidamente posible para ver cómo uno puede identificar qué falló, por qué falló, qué no falló, por qué no falló.
y con eso ayudar a que los códigos de construcción en Latinoamérica puedan estar más actualizados. Pero te puedo decir con toda seguridad que al final los muertos en Ecuador van a ser muchos más de los que hasta ahora han sido contabilizados por las autoridades, porque pude ver cientos y cientos de edificaciones colapsadas que todavía los escombros no han sido removidos. Wow. Y entonces, después que se remueven los escombros, es que se puede encontrar. Te puedo decir que al día de ayer, removiendo escombros del único puente colapsado en Guayaquil, porque estaba en un solo blando, accidentalmente las palas mecánicas encontraron un cadáver que no estaba previsto encontrarlo ahí. Claro. Parece que alguien estaba ahí descansando, o quizás una persona indigente estaba bajo el puente, refugiándose quizás del calor o lo que fuera, o esperando algo, y la estructura le cayó encima. Y esto ocurre con mucha frecuencia en los lugares de terremotos. Por eso no te extrañes cuando tú ves a predicadores dominicanos que estaban allá, como Joel, que al narrar decían a los 4 días, toda la ciudad olía a muerte. Sí. Ahora, ¿por qué la ciudad olía a muerte si una parte importante de los cadáveres ya había sido recuperados y enterrados? Porque hay una parte importante de cadáveres que están bajo escombros y que todavía no han sido rescatados, y el proceso de descomposición de la materia orgánica produce ese olor característico. Claro. Pero eso tú lo vas a ver con mucha frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que el gobierno pueda tener, sea el de Ecuador, sea el dominicano, sea el de Haití, equipos para poder remover escombros, en esa medida puede dar una respuesta más rápida. Pero ocurre un problema. En la medida en que tú tienes muchas carreteras construidas sobre suelos blandos, arenas, arcillas, limos, y el terremoto produce un efecto vertical brutal, entonces se te dificulta que lleguen rápido los bomberos, claro. Se te dificulta que llegue rápido la Defensa Civil, la Cruz Roja o cualquier organismo de socorro nacional o internacional. Por eso siempre lo mejor es tener en cada país una logística aérea que pueda ayudar con eso. En el caso del terremoto de Haití, se montó un puente aéreo desde el aeropuerto María Montés en Barahona para poder recibir ahí toda la ayuda internacional y desde ahí poder llevarla a Haití, porque el aeropuerto de Haití estaba dañado. Correcto. Se dañó la torre de control y en algunas áreas se dañó la pista. Entonces esto pasa con frecuencia. Por eso en los programas de respuesta rápida hay que tener, además del plan A, el plan B, un plan C y quizás un plan D. Si se me rompe esta carretera, ¿por dónde llego? Claro. Si se me rompe este puente, ¿por dónde llego? Si se me caen los hospitales, ¿dónde atiendo la gente herida? Es decir, es necesario que cada país expuesto a la sismicidad tenga varios planes alternativos, de forma tal de que si el terremoto te inhabilita un plan por logística, porque rompió carretera, o rompió un puente, o rompió un acceso, tú puedas llegar por otra vía con otro tipo de ayuda y asistir a la gente que está esperando ayuda. Correcto. Viendo ese tema y hablando de protocolos de atenciones, la comunidad de seguros, o sea, en múltiples seminarios, tratando temas de aseguramiento de infraestructuras, de la parte de automóvil, salud, etcétera, se ha comentado mucho de que países como Japón, cuando ocurrieron terremotos, explosiones de plantas nucleares, Chile, sus terremotos, versus Guatemala, Haití y ahora este caso de Ecuador, se han estudiado los fenómenos de cómo en países donde hay más aseguramiento de la propiedad pública del Estado, como también propiedades de empresas privadas, viviendas privadas, tanto en Japón como Chile, como también el huracán Sandy en Estados Unidos, que no es un trayecto natural de huracanes, la comunidad aseguradora, dígase las reaseguradoras, empresas aseguradoras en esos países, hubo una respuesta mucho más rápida y por ende la carga económica no recayó en ayuda del gobierno y en búsqueda, sino que el aseguramiento pudo ir en la reconstrucción de infraestructuras. ¿Cómo, estudiando usted estos fenómenos en estos países versus las comunidades latinas recientes donde han ocurrido estos hechos, cómo ustedes valoran esto? O sea, vemos que el presidente Correa, como hablamos fuera del aire, ha dado unos primeros pasos a nivel económico sobre las personas van a tener que dar un día de salario, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de cuál es el nivel del salario.
un día, 2 días, Correcto. 3 días, 4 días, 5 días, dependiendo del nivel salarial. Entonces, ¿cómo ahí ustedes valoran esto? O sea, ¿cómo han sido esos hechos y ese impacto económico en esas naciones? Mire, este tema es muy importante, porque depende de la capacidad económica de la sociedad y de la capacidad económica del Estado. Tú mencionabas con mucha propiedad del caso del huracán Sandy, octubre de 2012. Llega a New York, pero New York no es una ciudad normalmente golpeada por huracanes. Claro. ¿Qué ocurre? Que Sandy de repente entra por Long Island, destruye todo por Long Island, entra por New Jersey, destruye la zona portuaria de New Jersey, inunda las estaciones de tren, produce incendios en la zona de Queens y al final los daños fueron valorados en 80.000 millones de dólares. Entonces Barack Obama, ¿qué hizo? Declaró el estado de emergencia, liberó el trámite y entregó los recursos inmediatamente. Pero estamos hablando de que Estados Unidos tiene poder económico para sacar, pudiéramos decir en lenguaje figurado de caja chica, 80.000 millones de dólares para la rápida reconstrucción de New York. Pero eso no pasa en Guatemala, no pasa en Haití, no pasa en Ecuador. Haití tuvo daños por 10.000 millones de dólares. La comunidad internacional se comprometió a darlo, pero dio una parte. Pero una parte de lo que se le ofreció se gastó en logística de los mismos organismos de ayuda. Por ejemplo, de cada dólar que Estados Unidos dio a Haití, 75 centavos, lo gastó el ejército norteamericano en su logística, sí, en su estadía allí, en su alimentación, en su alojamiento. Entonces, al final, la ayuda fue un 25% de lo que realmente se entregó. Perfecto. Pero al igual pasa con los organismos internacionales europeos, que en logística de sus vehículos, combustibles, la consultoría de sus expertos, el alojamiento, etcétera, se gastó más de la mitad de lo que llegó, de lo que esos organismos entregaron. Entonces, en el caso de Ecuador es necesario verlo en función de lo siguiente. La economía de Ecuador se contrajo un 4.5%. Wow. Entonces, con una economía contraída, es muy difícil que tú puedas sacar recursos para levantar lo que se cayó. Por eso la ONU en esta semana pidió la asistencia económica internacional. Vamos a ayudar a Ecuador, consciente de la realidad dramática económica que tiene Ecuador, sobre todo porque Ecuador por mucho tiempo estuvo dependiendo de los buenos precios del barril de petróleo y cuando se cayó el precio del barril de petróleo hasta 28 y 30 dólares el barril, la situación económica se le puso muy difícil, muy complicada. Y por eso está pidiendo que la gente done 1 día, 2 días, 3 días, 4 días o 5 días de su salario, dependiendo del nivel. Y eso se está haciendo de forma, digamos, exigente por parte del Estado. Ahora, en la medida en que los países que no tenemos esa rápida respuesta económica, como Estados Unidos, o como Chile, o como Japón, lo mejor es contar con el seguro. Porque el seguro, que tiene a su vez su reaseguro, puede cubrir lo que el Estado no puede cubrir en un momento determinado. A Haití el Estado no podía cubrirle porque el Estado estaba prácticamente descapitalizado. Sí. En República Dominicana, y no quiero con esto alarmar, pero el Estado dominicano no tiene capacidad económica para enfrentar una tragedia como la de Haití o como la que acabamos de tener en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que el propio Estado comience dando el ejemplo y los hospitales estén asegurados, las escuelas estén aseguradas, los puentes estén asegurados, las principales edificaciones públicas estén aseguradas, la sociedad se va a incorporar en ese esquema y va a comenzar a asegurarse. No es cultura en Latinoamérica, salvo Chile, correcto, salvo Chile, asegurarse contra terremotos. La gente asegura su automóvil o asegura la casa contra incendios, pero como los terremotos no ocurren todos los días, la gente apuesta a que el próximo terremoto podrá ser en 50 o 60 años y que no debe estar pagando una póliza. Sin embargo, yo creo que sí es tiempo de que la gente comience a pensar en asegurar su propiedad contra terremotos, porque los terremotos son una realidad en todas estas regiones y el día menos esperado, a la hora menos esperada, va a venir el terremoto. Y si tenemos un seguro, entonces tenemos la tranquilidad de la cobertura. Correcto. Ahora, si no tenemos un seguro, tendríamos que esperar a ver la mano amiga del gobierno o de las agencias internacionales para que vengan a ayudarnos. Qué bueno que usted da con ese, porque era una pregunta que le teníamos. Y de hecho, cuando algunos amigos de aseguradoras, de ARS, de instituciones y entidades responsables del sistema de seguros y de seguridad social en República Dominicana
hablamos esta semana de que usted había confirmado la entrevista, me decían, hazle esa pregunta, porque él va a traer conocimiento de primera mano de qué está ocurriendo y cómo aquí. Y le hago la pregunta que un grupo le queremos hacer es, y sé que de mucho interés para los televidentes, ¿cómo usted ve a República Dominicana? Olvídese quizás que estamos en un programa de seguros. ¿Cómo usted ve República Dominicana? ¿Preparada o no? ¿O en qué sí mejor o en qué menos ante una ocurrencia como esta? Porque sabemos muy bien, como usted decía, la recurrencia, creo yo, no soy el experto en el tema, sobre un posible terremoto, ya ese periodo de recurrencia ya pasó, está vencido. Entonces, ¿cómo usted ve a República Dominicana? Un país en la ruta de los huracanes y donde tenemos fallas sísmicas cerca, debajo. O sea, ¿cómo usted ve el panorama nuestro ante situaciones como estas? Mire, el panorama es preocupante porque donde han ocurrido terremotos en el pasado, tú puedes esperar con toda seguridad terremotos en el futuro. Y tú tomas la data histórica y le haces una corrida estadística para ver cuál es el periodo de recurrencia de esa sismicidad. Y te vas a encontrar que el periodo de recurrencia puede estar cercano a los 60 años. El último gran terremoto que sufrimos fue el 4 de agosto del año 1946, de magnitud 8.1, con epicentro en la bahía escocesa, sí, al noreste de Nagua, que generó un tsunami que destruyó la comunidad de Matanzas, todavía está Matancitas. Ahora, hay gente que de forma equivocada piensa, bueno, pero si en el año 2010 tuvimos un terremoto en Haití, ¿ya ese era el terremoto? ¿Qué pasó? No, el terremoto de Haití, 12 de enero de 2010, a las 5 de la tarde, fue en la falla de Enriquillo. El terremoto del 4 de agosto del 46 fue en la falla del límite de placas entre placa de Norteamérica y el placa del Caribe. ¿Qué quiere decir eso? Que son fallas distintas, que tienen mecanismos distintos y por tanto respuestas distintas y terremotos distintos. Una falla de esa puede dar un terremoto hoy y la otra puede dar un terremoto 10 días después o un mes después o un año después o 50 años después. Entonces, no hay una correlación exacta. Lo que quiere decir que en función de la cantidad de fallas sísmicas que tenemos en el país, debemos esperar un evento sísmico importante en el futuro cercano y el Estado no tiene un ministerio o una superintendencia de prevención y mitigación de desastres y aquí debemos comenzar a educar a la población sobre el tema de los desastres, que la gente sepa qué hacer antes, durante y después de un terremoto, cuáles casas se caen y cuáles no y por qué, porque no es lo mismo una casa en Los Prados, en San Jerónimo, que es arcilla, a una casa en Naco, Piantini, que es roca. Las casas de roca quedan protegidas porque la onda sísmica no se puede amplificar. Las casas en suelo tienden a colapsar porque la onda sísmica de corte se amplifica, vibra a largo rato, genera fuerzas tangenciales que sacuden horizontalmente la edificación hasta que la edificación colapsa. Wow. Cuando tú vas a Ecuador, te encuentras que todo lo que cayó estaba sobre el suelo blando. Cuando tú vas a Haití, te encuentras que todo lo que cayó estaba sobre el suelo blando. Cuando tú vas a Guatemala, te encuentras que todo lo que cayó estaba sobre el suelo blando. Sin embargo, tú tienes la ciudad colonial de Santo Domingo que está sobre roca y no se ha caído. Pero la ciudad colonial de Santiago y La Vega se cayeron con el terremoto de 1562 y volvieron a ser afectadas con el terremoto de 1842. Está claro lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Y ese no es un mensaje de fe, eso es un mensaje de ingeniería sismo resistente, porque donde quiera que he ido a ver daños de terremotos, he encontrado que todo lo que estaba sobre roca, aunque estuviera mal construido, se quedó de pie. Pero que grandes estructuras construidas sobre suelo flexible como arcilla, limos y arena, colapsaron brutalmente, produciendo miles y miles de muertes. Ingeniero, para despedirnos, agradeciendo su magistral intervención, dígale a los televidentes sus redes sociales para que puedan tener acceso un poco a todas estas informaciones con un poquito más de detalle, aunque esta entrevista también estará en nuestro canal de YouTube a partir del lunes para que puedan consultarla, porque hay mucha información importante y mucha gente que quiere verla luego de esta transmisión este sábado. Pero díganos un poco sus redes sociales para que puedan buscar informaciones al respecto. Perfecto, la gente me puede contactar a través de mi cuenta de Twitter, @OsirisDeLeón, sin la E en la D, Osiris D sin E, León. O me puede contactar a través del correo electrónico osirisdeleon@gmail.com. Agradeciendo inmensamente
No, gracias a Que usted ustedes hayan por- tenido la cortesía, la amabilidad y la distinción de permitirme con ustedes y con todo el país esta conversación. Gracias a usted por venir. Esta es su casa. Cuando estime Gracias. conveniente venir. Este programa, como le decía, fuera del aire, se ha convertido en una voz del sector asegurador durante más de 20 años. Y el sector nos pidió que por favor estemos atentos a cuando llegara de Ecuador para contactarle. Y agradecemos por eso en conjunto y en demasía el haber participado en esta entrevista. Muchas gracias por venir. Gracias inmensas a ustedes. Y a ustedes, amigos.